Hola a todos, ¿qué tal? Como vamos muy tarde, a los que nos tocan los últimos, pues sabemos que siempre pasa esto, ¿no? Que nos quedan los minutos, las prisas y bueno, pero vamos a ver si conseguimos contar que los participantes de esta mesa redonda pues puedan contar las cosas. Nos han pedido agilidad, pues bueno, sin nervios, pero vamos a ver si sale todo a relucir. Ya sabéis que esta mesa redonda se llama los Big Data de la naturaleza o el caos de los grandes números. Yo casi me voy al caos de los grandes números, ¿no? Porque ya sabemos que los periodistas manejamos, los periodistas en general, pero los periodistas ambientales, y lo estamos viviendo últimamente con la COP, ¿no? Nos están llegando constantemente informes, un montón de estudios, un montón de informaciones basadas en números, en cifras, y a veces son bastante mareantes, ¿no? Entonces, de eso vamos a hablar ahora, ¿no? De esos grandes números que nos llegan. ¿Quién nos los proporciona? Nos los proporcionan los científicos, los investigadores, nos los proporcionan las empresas que se dedican a manejar grandes datos, y nosotros nos encargamos de manejarlos y hacerlos fluir hacia la sociedad de una forma, bueno, pues vamos a ver cómo llegan, ¿no? Y cuál es la mejor fórmula. Decía ahora en la última mesa, ¿no? que hay que enganchar emocionalmente. Pues vamos a ver si los datos enganchan emocionalmente o no enganchan. Están aquí, bueno, yo soy Josefina Maestre, socia de APIA, como todos los que moderamos las mesas redondas, y a mi lado está Unai Pascual. Unai, bueno, en esta mesa hay como 4 bloques, no los quiero llamar bloques, son 4 apartados: la ciencia, el periodismo, los analistas de datos y también la formación. Unai Pascual es profesor del Centro Vasco para el Cambio Climático y es uno de los españoles que ha trabajado de forma muy intensa en el informe IBES, este gran informe que se dio a conocer hace unos meses y que ha dado tanto que hablar. A su lado está Rosa Tristán, la conocéis muchos, yo creo que la conocéis casi todos, ¿no? Compañera, periodista, socia de APIA y, bueno, pues redactora de numerosos medios de comunicación, y nos va a dar su visión sobre cómo se trabaja desde los medios cuando tratamos los números a gran escala. A su lado está Javier de la Torre, es ingeniero y fundador de la empresa de Big Data Carto. Esta empresa es una de las más importantes de España, incluso del mundo, que en el tratamiento de datos vinculados, bueno, en general, pero vinculados al medio ambiente. Y después, en el otro extremo, está Débora Fernández, ya es responsable de marketing y comunicación de DataHack, que es una empresa de formación. Tiene un máster muy interesante. A lo mejor algunos os apuntáis después a... Tú haz aquí clientela, Débora. Bien, y vamos a empezar. Yo voy a lanzar algunas preguntas, pero como esto tiene que ser dinámico y tenemos poco tiempo, pues si os ocurre algo para introducir, no dudéis en interrumpir, porque las interrupciones siempre, pues a veces vienen bien. Unai, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, tengo que deciros que ahora últimamente hemos recibido más información de Unai. A Unai le entrevista muchísimo a raíz del informe de IBES, pues ha salido un mogollón de medios de comunicación que nos disputamos por tener tus datos. Él además es autor de un artículo muy reciente que se llama Economía ecológica en la era del miedo. Es súper interesante, a ver si nos da tiempo a que pueda contar algo, y además acaba de ser conocido como uno de los investigadores españoles más citados a nivel internacional. Unai, pues yo creo que tenemos que hacer referencia lo primero, ¿no? a ese informe IBES, donde se dio ese dato que todo el mundo recogió de un millón de especies que se encuentran en peligro de extinción o en una escala de peligros. Bueno, pues no todas son iguales, y nos preguntamos de dónde yo creo que nos hemos preguntado casi todos, ¿no? ¿De dónde sale ese millón? Además, una cifra tan redonda, esa cifra mágica que dio tanto que hablar. Bueno, muchas gracias, Josefina, y gracias por la invitación a APIA, pues para estar aquí. A ver, ¿de dónde sale el millón, este número tan redondo? Sale de un trabajo muy minucioso por alrededor de 500 investigadores punta a nivel mundial,
Yo no soy biólogo, o sea, yo no participé en el desarrollo de estos índices, ¿sí? Yo estaba trabajando en otra parte, pero trabajando codo con esta gente. Entonces, a mí yo lo que he entendido es lo que voy a tratar de trasladaros de la manera más sencilla posible. Es cierto que si miramos la literatura científica, hay alrededor de 1,7 millones de especies que están descritas, ¿vale? Formalizadas taxonómicamente. Entonces, joder, pues 1 millón, de 1,7 millón, o sea, casi el 70% o el 60%. No es así, ¿vale? Se hacen estimaciones de cuántas especies existen en el planeta, ¿vale? Pero hasta ahora las estimaciones han sido muy amplias. La horquilla ha sido inmensa, desde de 3 millones a 100, ¿vale? O sea, es como... Y entonces, ¿cómo conseguís? Y esa es una muy buena pregunta. ¿Cómo conseguís un dato tan concreto, ¿no? Habiendo una horquilla tan amplia? Bueno, las últimas investigaciones, yo creo que el Big Data para eso ha sido fundamental, y la colaboración de los científicos a nivel mundial en la producción, desarrollo de tecnologías de interpretación del Big Data y modelos matemáticos para reducir esa horquilla. La horquilla al final ha ido variando en los últimos años, más o menos entre 3 y 20 millones de especies, y IPBES, los investigadores científicos que han liderado este trabajo dentro de esta evaluación global de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas, llegaron decidieron utilizar una medida un poco conservadora, que son los más o menos 8 millones de especies, ¿vale? Como diciendo, no las conocemos todas, conocemos más o menos 1,7 que están más o menos descritas, y eso es una estimación, o sea, no sabemos ni cuántas especies conocemos realmente, pero IPBES dice hay alrededor de 8 millones, y estamos hablando de insectos, plantas, o sea, y animales, ¿vale? O sea, no estamos yendo a otro tipo de grupos taxonómicos. De ahí, utilizando la información del Big Data de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, la UICN, que más o menos de los 105.000 especies que han catalogado han llegado a la conclusión que alrededor de 27.000 están en riesgo de extinción, diferentes grados de riesgo de extinción. Eso da más o menos un 25%. Entonces, no es tan simple, pero es cierto que ha habido una manera de extrapolar de ese 25% a esos 8 millones, ¿vale? Pero sabemos que dentro de esos 8 millones, el 75% de las especies se piensa que son insectos, y el otro 25% son, pues, animales y plantas. El riesgo de extinción de los insectos y de los animales y plantas es muy diferente. Se ha utilizado una medida conservadora también para los insectos, de más o menos un 10% de riesgo de extinción para los insectos y un 25% para animales y plantas. Y si utilizamos esos porcentajes de 8 millones, sabiendo cuántos el porcentaje de insectos y el porcentaje de animales, nos da más o menos 1.100.000, ¿vale? De insectos, de especies en riesgo de extinción. No son 1.100.000, entonces se dice alrededor de 1 millón, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Y esto lo vamos a pasar y seguramente lo vamos a debatir, que esto a nivel comunicativo ha sido un bombazo, ¿vale? Y esto tiene sus ventajas y sus grandes desventajas, porque este informe de 2.000 páginas, es más, esta semana se ha publicado, ya está online, la versión final, el PDF, de la versión más corta de los mensajes críticos y más importantes de esta evaluación global de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas, en 20 páginas más o menos, de 2.000 páginas, ¿no? Donde se ha sintetizado el conocimiento científico de alrededor de 15.000 artículos científicos, los mejores 15.000 artículos científicos sobre el tema, y conocimientos de las comunidades indígenas también, ¿eh? O sea que es como traspasar de la ciencia también a otros tipos de conocimiento, ¿eh? Y bueno, pues es cierto que ese millón, el titular del millón de especies ha dado la vuelta al mundo. A mí me ha tocado hablar contigo, Radio Nacional, en la BBC, en el Independent, en el Guardian y un montón, porque parece que para los que comunicáis este tipo de titular os sirve, o sea, es como súper práctico, y nosotros siempre decíamos que tener mucho cuidado, ¿no? Porque uno es cómo llegamos y el nivel de incertidumbre que realmente existe, y seguramente cuando se haga otro informe de este calibre,
donde se han utilizado 156.000 horas de trabajo voluntario no remunerado de los científicos, ahí tenéis otro número, trabajo ofrecido a la comunidad para democratizar el conocimiento y que llegue a todos los rincones del planeta. Seguramente de aquí a 10 años tendremos otro número, pero no porque se hayan extinguido o el riesgo haya aumentado, sino porque también el Big Data y las metodologías y los modelos matemáticos y las mentes que estarán de aquí a 10 años pues habrán evolucionado y tendremos pues un otro número, ¿no? Todavía aún más fiable, pero hoy en día es el número más fiable que tenemos. Y es cierto, y seguramente de eso hablaremos, y habéis hablado y seguiréis hablando, de los ecosistemas informativos que existen. Los medios de comunicación, voy a poner entre comillas, tradicionales, que tenéis un poder, como los científicos tenemos un poder en la sociedad, que nos ha sido otorgado y lo tratamos de mantener, pero ahora están las redes sociales, los blogs, muchos de ellos muy interesantes y muchos de ellos manipuladores, utilizando mentiras conscientemente, financiados por X personas, X empresas, para enmarañar este debate y no poder avanzar. Y entonces es cierto de que este millón de especies se ha criticado en ciertos blogs muy interesadamente también para paralizar el debate, ¿vale? Y el millón no es el debate. Esa es lo que yo llamo siempre es la cara visible de la Luna, los datos, lo que podemos tener acceso. A mí lo que me interesa como investigador también, y a raíz de eso viene un poco el artículo que acabas de decir, ¿no? La nueva economía ecológica, o le llamemos como queramos, colaborativa, etcétera, más democrática, en la era del miedo en la que estamos entrando, y es muy poderosa psicológicamente y sociológicamente, es esa cara oculta de la Luna, ¿no? Con ese Big Data, ¿qué hacemos? ¿Cómo respondemos, no? Muy bien, muchas gracias. Yo creo que pues, la falta de tiempo ya por lo menos has podido decir lo que tiene que ver con el artículo científico último tuyo, que es verdaderamente interesante. Javier, yo creo que quiero que nos hables un poco así brevemente de Carto, de esta empresa, porque muchas veces no controlamos bien qué es lo que hacéis en las empresas que analizan estos datos y de hecho, y luego ya lo vinculas un poco a los datos que más nos interesan a los periodistas ambientales, que también estáis en esa parcela. Claro, bueno, también quizá un poco viene a raíz mi background es en temas de biodiversidad. Trabajaba en el CSIC, en el Museo de Ciencias Naturales, temas de análisis de distribución de especies, con lo cual me toca bastante todo este tema de biodiversidad y me apasiona, ¿no? Bueno, Carto es una empresa, lo que llamamos de Location Intelligence, es una empresa que permite a otras empresas utilizar un software para analizar dónde ocurren las cosas, pues puede ser dónde poner una antena de telefonía móvil, dónde abrir una tienda, y a la vez también permite a científicos hacer análisis sobre cuál es el impacto de un proyecto en la distribución de las especies, etcétera. Es todo lo que llamamos los sistemas de información geográfica, básicamente mapas, ¿no? Si lo pensamos de esa manera. Y claro, todo ocurre en algún sitio, todo puede ser analizado desde un contexto del análisis, digamos, de localización. Y el Big Data lo que nos trae, no solamente en biodiversidad, en muchos campos, es toda esta nueva avalancha de datos que tenemos a disposición, pues nos permite hacer una serie de estudios mucho más precisos que lo que estábamos haciendo hasta ahora, ¿no? Entonces, bueno, pues Carto es una empresa que proporciona servicios de software. Básicamente podéis comprar nuestro software para usarlo para muchas cosas. De hecho, tenemos muchos periodistas que utilizan nuestro software para contar historias, pero luego principalmente pues lo comercializamos pues empresas que tienen un interés comercial en entender dónde deberían hacer algo o cuál es el impacto de hacer algo en algún sitio. En la parte, digamos, más de medio ambiente, quizá ya un poco lo que toca, pues como decimos, hay una explosión en que es información que tenemos disponible para monitorizar el estado del medio ambiente en general, ¿no? Como vosotros sabéis, pues hay un montón de datos que se van entregando, que detrás de estos informes de 1 millón de especies hay un montón de datos detrás que han sido agregados ya y, digamos, sumarizados para que vosotros lo podáis consumir. Pero todo eso viene detrás con una cantidad de información enorme. Y eso es lo que nosotros llamamos muchas veces el Big Data. ¿Y por qué ha habido esta explosión? Bueno, pues tradicionalmente temas de biodiversidad, la manera en que sabes dónde está una especie son científicos yendo al campo y observando y tomando muestras, llevando una colección y con eso sabemos dónde está una especie. Bueno, ahora también podemos utilizar otras técnicas como puede ser, por ejemplo, el análisis de imágenes de satélite y podemos detectar cosas como la deforestación prácticamente en tiempo real. Pues esos son tipos de proyectos en los que nosotros trabajamos. Hay un proyecto, por ejemplo, que se llama Global Forest Watch, que lo que hace es intentar determinar en casi tiempo real dónde está ocurriendo la deforestación en el planeta.
otro proyecto que se llama Global Fishing Watch, que lo que hace es utilizar dónde están los barcos pesqueros para ver la explotación de los diferentes bancos, la explotación de los océanos, ¿no? Y esos proyectos lo que hacen es volcar una cantidad ingente de información y ponerla disponible de una manera que pueda ser utilizada o bien para hacer este tipo de informes o bien para muchas otras cosas. Entonces, ¿cuál es el papel un poco del Big Data aquí? Yo creo que efectivamente estos últimos 10 años ahora lo que tenemos es una visibilidad a nivel de datos que podemos contrastar ese millón de especies, que bueno, puede ser un poco más discutido, menos. Lo que es indiscutible es la cantidad de hectáreas que han sido forestadas en los últimos 10 años. Y eso lo ves en un mapa a día de hoy, ves un mapa hace 10 años y uno de hoy, y eso es irrefutable, se ve. Nuestro impacto en los ecosistemas es muy, muy visible y muy cuantificable. El problema es que muchas veces no lo estamos utilizando quizá para la comunicación o no sé cómo, y ahí quizás es una pregunta hacia vosotros, ¿por qué no le podemos estar consiguiendo sacar este partido a una cosa que ya es bastante visible? Entonces, pues bueno, pues el Big Data no es más que la realidad que tenemos ahora más información, tenemos más datos para mostrar lo que está ocurriendo, más datos que nunca, y tenemos tecnología para poder analizarlo y sacar ese tipo de informes mejor que nunca, y aún así es verdad que parece que no les conseguimos sacar provecho, ¿no? Y ese es uno de los grandes retos para el que no tengo una solución personalmente, más que decir, pues, por ejemplo, nosotros trabajamos y colaboramos con medios de comunicación que quieran entender un concepto en general, en concreto, pero con datos que lo puedan contrastar, ¿no? ¿Cuál es el impacto de los offsets de carbonos en áreas protegidas? Eso se puede cuantificar perfectamente, y quizá ese periodismo de investigación que requiere de invertir mucho tiempo en comprobar las historias, pues es muy complicado, y quizá empresas como la nuestra y muchas otras empresas pueden ser muy aliados aquí del periodismo para poder llevar las historias a un nivel más allá, que no son solamente los titulares de 1 millón de especies. Gracias, Javier. Bueno, Rosa, mira lo que ha dicho Javier, ¿no? Porque sí, cuando está todo tan monitorizado, se tienen tantos datos, se tienen tantas evidencias científicas, a veces cuesta tanto contarlo, ¿no? O se puede contar de muchas maneras para que llegue mejor a la sociedad. ¿Tú qué opinas? ¿Los grandes números facilitan el mensaje? ¿Lo dificultan? ¿Cuál es la mejor manera o las mejores fórmulas para llegar a la sociedad? Bueno, yo creo que es evidente, y casi todos somos aquí periodistas, que nos gustan los datos. Es evidente que cuando nos llega un informe científico, o cuando busca un artículo científico en una revista o un informe de una institución, vamos al dato que más llamativo es, porque lo que queremos es llamar la atención de nuestra audiencia. Lo que queremos es que pones 1 millón de especies en peligro de extinción y eso va a llamar la atención de mucha gente. En el fondo es lo que buscas. Otra cosa es luego cómo ya desarrollas dentro de esa historia ese dato, ¿no? El discurso que pones detrás de ese dato, que no te puedes quedar solamente en ese dato, porque, bueno, evidentemente mañana va a haber otro dato que va a tapar ese dato, que, bueno, antes lo comentábamos justo antes de empezar la mesa redonda. Entonces hay que intentar siempre aterrizar ese dato gigantesco de 1 millón de especies para que la gente sienta que es algo cercano o sea, que es algo que le está afectando que le puede afectar a su vida, o sea, que no es algo ajeno. Bueno, pues 1 millón de especies está desapareciendo, y yo creo que es ahí donde a veces pues no conseguimos dar con ese discurso tan claro de ligar ese 1 millón de especies que desaparece con cómo ese 1 millón de especies que desaparece está afectando a nuestra vida o a la vida de la humanidad. No tiene que ser la tuya concreta en tu pueblo, porque a lo mejor está ocurriendo en otra zona del planeta, pero eso no quiere decir que sea menos importante. También pasa a veces que tenemos momentos de sobresaturación de datos. Yo ahora mismo hoy en el WhatsApp no sé cuántas mensajes tenía de presentación de informes que se van a presentar en torno a la COP25 relacionados con el cambio climático, con la biodiversidad. O sea, unos datos se sobreponen a otros datos. O sea, cuando decías antes, ahora tenemos mucha más información que antes. Es verdad, tenemos a lo mejor en algunos momentos tantísima información que es imposible visibilizar toda esa información, ¿no? Y se nos escapan muchas cosas que además nos llegan de forma parcial, porque nos llegan cosas que pueden estar relacionadas
por distintas vías, ¿no? O sea, tenemos un informe sobre pesca por aquí, otro sobre extinciones por allá y otro sobre el impacto del cambio climático en los ecosistemas de no sé dónde, ¿no? Entonces, quizá volviendo a eso, y eso es quizá lo que lanzo un poco aquí a la audiencia en ese sentido, es que lo que sí que hay es posibilidad de encontrar datos para encontrar una historia sobre ese tema. Si estamos hablando de 1 millón de especies, podemos ir a un lugar del planeta y encontrar el impacto, digamos, de la pérdida de biodiversidad en esa parte del planeta. Eso ahora mismo sí que está disponible. Requiere trabajo, requiere mucho análisis por detrás, y eso es quizá donde digo que tenemos más posibilidad de acceder a información que nunca, o sea, porque sí que se pueden sacar esas historias. Lleva mucho trabajo sacarlas, pero eso sí que está disponible actualmente. Bueno, sí. Bueno, antes de continuar, que quería hacer una pregunta a Débora, y me acaban de decir que tenemos 10 minutos, o sea que si alguno queréis preguntar, idlo pensando, ir lanzando la pregunta, porque tenemos 10 minutillos y no nos podemos retrasar más. Débora, bueno, si vosotros hacéis un máster es porque controláis este tema muchísimo, ¿no? Entonces quería que nos contaras un poco en materia ambiental cómo se aprovecha, ¿no?, este tipo de formación, y si tú crees que se está, o sea, si crees que los periodistas o los investigadores de verdad están aprovechando suficientemente las posibilidades tecnológicas que tenemos de obtención de datos. Bueno, yo creo que en general no se está aprovechando todo el volumen de datos que tenemos en ningún ámbito, no solamente en el periodístico. El problema es que hay que convertir esos datos en información, y para convertir todos esos datos masivos en información, pues necesitas tener unos conocimientos estadísticos, necesitas unas herramientas de Big Data, y necesitas también encontrar patrones y buscar la forma de que esa información sea comprensible para una persona que no tiene que ser necesariamente experta. Las herramientas Big Data nos pueden ayudar muchísimo a hacer este tipo de conversión, digamos, de un montón de datos que pueden no significar nada si los ve una persona que no es experta, y convertirla en información válida, digamos. O sea, un periodista se puede aprovechar del Big Data desde a la hora de elegir temáticas que puedan interesar más al público, porque con los datos que maneja un periódico puedes sacar los intereses de la gente y ver más o menos por dónde encaminar el artículo para que cale más ese artículo, hasta a crear una visualización que pueda impactar más que si dices el dato sin más. A mí que me digas que hay cambio climático, pues sí, hay cambio climático, es un dato, puedes darme muchas cifras, pero si veo una visualización en la que voy viendo cómo varían las temperaturas a lo largo del tiempo y de repente veo que el mapa se vuelve rojo, pues como que me impacta más, aunque al final has dicho exactamente lo mismo. Entonces yo creo que el valor del Big Data no es solamente el hecho de analizar esa información y de sacar patrones e incluso de realizar predicciones a futuro, sino también pues de convertir en esos datos en una información útil que sea comprensible para el público, primero para el periodista y luego para el público. Bueno, ya hay una palabra pedida. No sé si queréis hacer algún comentario a esta primera ronda de respuestas que habéis dado. Y como no veo quién te puede dar el teléfono, el micrófono. Hola, no, solo una cosita para poder aprovechar todas estas grandes oportunidades que estáis mostrando. Hay que contar con bases de datos, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿realmente la administración hace unos años dijo que iba a tener absoluta transparencia, que iba a colocar todos sus datos disponibles en las redes, al acceso de nuestro? ¿Realmente eso se ha producido? Es decir, ¿tenemos ahora mismo a disposición toda esa inmensa cantidad de datos que está generando constantemente la administración y las instituciones, o nos tenemos que limitar al Instituto Nacional de Estadística? Bueno, yo sé que en muchas ciudades, por lo menos en la ciudad de Madrid, sí que hay un repositorio de datos públicos que van desde crímenes hasta los niveles de contaminación. O sea, que se está cumpliendo, por lo menos en las ciudades grandes. A nivel ciudades pequeñas no estoy tan segura, pero sí que está ese compromiso, y son datos accesibles y bastante bien limpios, digamos.
Bueno, en general yo diría también que sí, o sea, me refiero que sí que hay una apertura de datos bastante clara y donde ya es difícil, o sea, me refiero que la administración los quiera esconder. Esto quitando situaciones particulares, como puede estar pasando ahora mismo en el Ayuntamiento de Madrid con el tema de la porción. O sea, hay momentos políticos y demás donde sí que puedes encontrar con problemas, donde los sensores dejan de funcionar precisamente en días muy particulares, etcétera. Así que puede haber algún tipo de obstrucción en algunos momentos determinados. Pero ahora mismo yo diría que hay más acceso a información pública, información privada también para contrarrestarla. Por ejemplo, pensar el tema de la contaminación o el tráfico en Madrid, tienes los sensores que te da la Comunidad el Ayuntamiento de Madrid, pero también tienes empresas privadas que obtienen la misma información. Hay mucha manera de comprobar lo mismo de diferentes formas y precisamente yo creo que tiene que ver en temas de periodismo, tenéis acceso a una cantidad de información enorme. Eso no significa que luego digáis poderse utilizarlo y quizás ese problema que hay, que la gente que tiene que comunicar y sabe comunicar no es la gente que sabe analizar y usar esos datos, y la gente que los sabe usar y analizarlos no sabe comunicarlos, y tenemos ese problema ahí donde yo diría, pues ¿por qué no? Se puede decir exactamente cuántos coches pasan por la Gran Vía, ¿no? Entonces, ¿y por qué esto no llega luego en artículos más en profundidad en un tema en particular, ¿no? Pues ahí yo creo que hay todavía una desconexión, pero yo no creo que es un problema de falta de datos. Sí, yo quería aprovechar, es una muy buena pregunta, pero le voy a dar una vuelta de rosca desde la ciencia, porque seguramente desde los medios de comunicación, la educación ambiental, o sea, veis a los científicos como si fuésemos muy homogéneos en todo el mundo, y no es verdad, ¿vale? Los científicos que vivimos y trabajamos en el primer mundo somos privilegiados, y dentro del primer mundo los que viven o los trabajan en Noruega o en Estados Unidos o en Japón son más privilegiados de los que trabajamos en el Estado español. Es así. O sea, el acceso que tenemos nosotros como recursos a la información científica no es la misma, ¿vale? Entonces, las mejores publicaciones, etcétera, se publican siempre más o menos las mismas personas o redes de científicos, más o menos en las mismas grandes universidades, y en el 80% del mundo esos científicos que hacen una labor ingente, increíble, de donde se salen todos estos números, no son capaces de producir estos artículos científicos, etcétera, que al final llegan a los medios de comunicación. Ahí quería lanzar esta idea, ¿no? La democratización también de la generación de información en la ciencia por los mismos científicos. Y una cosa que me gustaría, porque el otro grupo que ha estado aquí hablando está hablando de América Latina, sobre todo en México, y no he alcanzado a oír todo, pero en México, cuarto país mega diverso del mundo, tienen lo que se llama la CONABIO, que no sé si se ha mencionado o no, que es la Comisión Nacional sobre la Biodiversidad. Es el ejemplo paradigmático del trabajo de la identificación, geolocalización de toda la biodiversidad de un país increíblemente megadiverso. O sea, es el ejemplo a seguir. Pues ese ejemplo a seguir, incluso Obama lo dijo directamente en Estados Unidos, en Washington, que Estados Unidos debería tener algo como la CONABIO de México, pues estos últimos meses ha habido un conflicto enorme entre el Ministerio de Medio Ambiente, la Semarnat, que se llama en México, y la CONABIO como institución independiente, porque más o menos se la querían cargar. Así de claro. Entonces, por un lado, estamos generando cada vez más datos mejores, de mejor calidad, y por otro lado, instituciones tan importantes para todo el planeta están en riesgo de desaparecer, ¿vale? Entonces y ahora en México hay un momento fundamental, y creo que ayer leí que más o menos se va a tratar de mantener la CONABIO, pero no en las mismas condiciones óptimas como ha estado hasta ahora, que tampoco eran óptimas, ahora van a ser más subóptimas todavía. Y eso quiere decir que también dentro de la ciencia hay muchas batallas. Muchísimas batallas. Pues y con esta frase nos vamos a quedar. En la ciencia también hay muchas batallas, y ha sido breve pero bueno, que es lo que tiene que ser, y se ha dicho así, y entonces no nos queda más remedio que despedirnos. Van a estar un ratito ahora tomando algo con nosotros, entonces por favor estaría muy bien que a lo mejor siguiéramos la conversación, porque tienen cosas tan importantes que decir, y bueno, no ha dado tiempo a todo. Bueno, gracias por estar aquí, gracias a todos.